está empezando, la razón por la que decimos que aún está empezando es porque la cantidad de gente que ha sido infectada es todavía muy pequeña comparada con toda la cantidad de gente que puede ser infectada. Depende del país del que estamos hablando, los números pueden fluctuar entre menos del 1% a en la máxima alrededor del 10% en algunas regiones, incluso a lo mejor el 20%. Pero eso quiere decir todavía que hay una gran cantidad de susceptibles y por lo tanto es un virus que se puede todavía propagar con mucha facilidad dentro de todos aquellos que no han experienciado todavía el virus. No sabemos con toda seguridad que los que han pasado ya la infección estén completamente protegidos contra reinfección, pero es muy fácil que esto sea así. Sin embargo, sí sabemos que los que no han pasado la infección están tan vulnerables como al principio de esta pandemia para poder ser infectados o contagiados por alguien que tenga también el virus. Es que no haya funcionado, es que no hemos llegado a ello. Para poder llegar a ello, hubiese sido necesario el que hubiese habido muchas más infecciones y, por supuesto, muchas más infecciones hubiese causado también muchos más problemas de los que hasta ahora ha causado. Por eso podemos decir todavía que estamos al principio de esta pandemia. Y bueno, sí que es verdad que ahora tenemos más recursos para poder mitigar el daño que puede hacer esta pandemia, pero también es verdad que nos faltan los mejores recursos para poder mitigar el daño de esta pandemia, que son sobre todo una vacuna que sea efectiva. La verdad es que es muy parecida, porque es causada también por un virus respiratorio. Es un virus respiratorio para el cual no existe inmunidad preexistente en la población, por lo tanto todo el mundo es susceptible. Es un virus que se transmite más o menos con la misma facilidad, tanto el coronavirus como el virus del 18 en la gente. Y son dos virus que pueden causar más enfermedad severa que un virus de la gripe normal, gripe estacional o incluso otras pandemias que ha habido de gripe. La principal diferencia creo que está en dos factores. El primero es que ahora tenemos más recursos de los que teníamos en el 1918 para poder intentar hacer frente a la situación, no solo con respecto a encontrar medicamentos más rápidamente o vacunas más rápidamente. Incluso en 1918 no se sabía qué era el virus de la gripe. Tenemos métodos de diagnóstico. En el 1918 era imposible diagnosticar a alguien que tuviese gripe de un modo todavía preclínico que pudiese contagiar a otra persona. Ahora tenemos métodos de diagnóstico que nos permiten, si hacemos el test, saber si una persona está infectada, incluso si no tiene síntomas todavía. Y luego también una gran diferencia es que la sociedad es muy distinta, ¿no? Más que realmente que los virus sean muy distintos, la sociedad ha cambiado mucho desde el 1918 hasta hoy. Ahora estamos en un mundo mucho más intercomunicado, que hace que también eso es una desventaja, ¿no? Porque hace que las cosas vayan más rápidas, que quizá es una ventaja para poder rápidamente implementar medidas, pero es una desventaja a la hora de la rapidez con la que el virus se puede transmitir debido a la gran densidad de población que hay y a la gran cantidad de viajes que se hacen y que se ha intentado mitigar parando viajes, pero eso no ha sido posible hacerlo al principio y ahora es muy difícil el pararlo una vez que está metido dentro de un país y ya no es imposible el pararlo por intentarlo que no entre dentro de un país. La ciencia, hace, por ejemplo, 50 años, estos métodos de diagnóstico hubieran sido imposibles. Y sin un método de diagnóstico, el daño que hubiese hecho este virus hubiese sido mucho mayor que el daño que ha causado hasta ahora. Es decir, la ciencia ya ha contribuido enormemente a evitar que este virus haga mucho más daño de lo que hubiera podido causar si no hubiésemos tenido esos métodos de diagnóstico. O sea, la ciencia ha contribuido ya a que este virus cause menos daño. Ahora, eso sí, causa mucho daño, incluso con métodos de diagnóstico, porque es muy difícil implementarlos de tal modo que puedas mitigar la enfermedad únicamente haciendo diagnóstico. Y tardamos todavía tiempo en conseguir medicamentos y vacunas, pero yo creo que al final eso se va a conseguir y se va a conseguir antes de que este virus infecte a todo el mundo, lo cual sería de nuevo un éxito de la ciencia, ¿no?
porque sin la ciencia, de nuevo, esto hubiese sido mucho peor de lo que ha sido hasta ahora, y no se puede parar hasta que todo el mundo se adquiera inmunidad de rebaño, como ya hemos hablado antes, y eso sería pagar un precio muy grande por la cantidad de muertes que supondría. Es muy difícil predecir, ¿no? Es algo que depende de cómo vayan las cosas. Yo me imagino que China ha andado siempre un poco por delante y son capaces de implementar medidas muy drásticas de acelerar procesos, que es mucho más difícil en otros sitios. Así que me imagino que la primera que esté disponible sea una vacuna en China. Ahora, no sé hasta qué punto el resto del mundo se va a fiar de una vacuna que venga de China, debido a que existen cierta propensión a pensar de que no están diciendo todos los datos que podrían decir. Y eso va a causar cierta reticencia a usar una vacuna que venga de China sin haberla probado antes si funciona fuera de China. Y probar si funciona lleva bastante tiempo, ¿no? Entonces, no sé exactamente qué es lo que va a suceder. También es verdad que es fácil que si China consigue una vacuna antes, que las siguientes vacunas no se retrasen mucho más. En cuyo caso, yo me imagino que lo que más probable que pase es que China tenga una vacuna antes del resto del mundo, pero que no se use en el resto del mundo y que se espere un mes más o unos pocos meses más para que se empiecen a usar las vacunas usadas en el resto del mundo, porque se tardaría menos tiempo en saber si las vacunas que están siendo usadas o probadas fuera de China funcionan, que el probar si una vacuna que viene de China, que dicen en China que funciona también fuera de China. Vale, muchas gracias y hasta pronto.